Y bien, buenísimo. Bueno, como verán, le estuve subiendo algún que otro material por ahí, de a poquito, así como para no avasallar con tantas actividades de golpe, como para que nos ordenemos, nos organicemos y cada uno sepa por dónde tiene que ir, ¿no? Así que, bueno, en principio eh, estamos activos con el primer trabajo práctico con el programa de Reaper, en el cual la semana pasada le dejé el tutorial de cómo descargar ese programa, de cómo activar ese parche en español y ver si funciona, ¿no? Si a todos les funciona, si a todos les anda. Aparte, bueno, de adquirir los principales comandos que dentro del primer trabajo práctico, entonces les voy mencionando algunas cuestiones generales que lo que es el mix de géneros musicales, obviamente es una excusa para manejar el programa y empezar a crear algo usando múltiples pistas. Esa es la idea, aparte de que salga algo lindo, que suene bien, ¿sí? Algo creativo también. Así que ahí les dejé varias pautas bien concisas y bien precisas como para que todos hagamos algo similar. No más de 5 minutos de duración, que utilicemos al menos 10 pistas dentro del programa, que podamos usar esos audios de transiciones que los tienen que descargar desde ese link que les dejé en el PDF y que también está en el comentario del video de YouTube. Y bueno, después resta mucho voy a contar mucho con sus creatividades. Y depende del género que elijan, ¿no? Yo sé que por ahí va a ser diferente porque cada uno puede elegir un género diferente de acuerdo a su gusto, ¿sí? En otros años ha sido un género impuesto. Este año estoy más noble, estoy más bueno y estoy dejando que ustedes elijan el propio género. Algunos le tocaba el año pasado un reggaetón y algunos tal vez no le gustaba mucho el reggaetón y lo hacían medio de mala gana. Así que este año pueden tener esa opción de elegir el género y las canciones que van dentro de ese estilo. En lo posible tratar de que sea obviamente del mismo género y estilo y que no hacer un mix de diferentes géneros, para tener diversidad en las mezclas y a ver cómo se le ingenian también, que eso está buenísimo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que tal vez nos lleve una media hora, tal vez nos lleve solamente un módulo, porque me interesa mucho que empiecen a trabajar también con ese trabajo práctico. La idea es corregir un poco el diagnóstico y entrar un poquito en esos detalles de algunas palabras que aparecían por allí, de algunas apreciaciones auditivas que tuvieron, específicamente en el diagnóstico auditivo, y resolver algunas dudas, ya que varios planteaban y estaban intrigados como diciendo, ¿y esto cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Mm? Bueno, en principio les cuento que ese audio del diagnóstico auditivo lo grabó un grupo del año pasado en plena pandemia. Hicieron un trabajo grupal, ¿no? En el cual suena bastante decente ya el trabajo sin agregarle tantos efectos y otras cosas que le fui agregando a propósito para poder tener algo, un disparador del cual podamos oír y algunas cosas estaban exageradas para precisamente ustedes puedan apreciar esos efectos o esas ecualizaciones que aparecían, o esos paneos, que algunos lograron reconocer y otros no lograron reconocer. Entonces, eso es interesante para ver cómo lo podemos lograr y cómo poder educar el oído y entrar con esos detalles técnicos y algunas palabras que aparecen para empezar a nombrar un poquito más técnicamente algunas cuestiones musicales que ustedes ya conocen, pero dentro de los programas se puede apreciar esta cuestión de algunas definiciones que van a aparecer. Así que bueno, en principio, teníamos lo siguiente. Vamos a usar este, a modo de castigo, ya que Agustina fue la última que entregó el diagnóstico auditivo, vamos a usar su diagnóstico como ejemplo. Generalmente hago esas maldades en vivo y en directo, así que voy a usar de muy malicioso, acá tenemos el diagnóstico, para al menos entrar con las preguntas que había. Entonces, instrumentos. Todos ténganse el diagnóstico abierto, su hojita de Word, ya sea su hojita de Word o si lo han hecho a mano también lo pueden tener ahí, sus apuntes. Bueno, en principio habían instrumentos. Menciona y enumera cuáles
son las que identifican. En este caso, Agustina puso guitarra, bajo, teclado, batería y voz. ¿Bien? Ahí bien conciso. ¿Alguien pudo reconocer algún otro instrumento que no haya nombrado recién? ¿Alguien puso algo más o algo diferente que no sea teclado o que sea algún otro La imagen instrumento? no se veía muy bien. Pudieron, bueno, más allá de que no se veía bien la imagen, yo lo mencioné recién. Una vez más, les paso el dato. Guitarra, bajo, teclado, batería y voz. ¿Alguien puso algo diferente a estos instrumentos? Julián, ¿vos tenés exactamente los mismos instrumentos mencionados en tu diagnóstico? Sí, se había puesto bajo, batería, guitarra y voz. Lo que es piano puse entre paréntesis sintetizador, porque se Bien, escuchaba con efecto ok, el teclado. bien. O tal vez era alguno de los otros teclados, los otros sonidos que traía el teclado, no sé. Ajá, muy bien, muy interesante eso, de lo que menciona Julián, ese disparador de decir, el teclado sí había como un teclado, había como un sonido que no era de una guitarra, sino que era de un teclado. Ahora, hilando fino, Julián propone que puede ser un sintetizador con otro cambio de timbre, ¿no? Porque siempre acá aparece una palabra muy interesante que es el timbre. Recuerden que el timbre entonces es un sonido único en la naturaleza que uno puede distinguir, ¿sí? En este caso lo que estamos haciendo es específicamente reconocer a través del timbre los instrumentos. ¿Cómo sabemos que una guitarra es una guitarra? Por su sonoridad, por sus frecuencias, por donde está, eh, por la forma, por la textura que tiene ese sonido, ¿sí? Los rasgueos, que muchos pusieron guitarra rasgueos y después pusieron guitarra con acordes, ¿no? Otros pusieron que habían dos guitarras, otros pusieron que había todo un set de batería y que también había percusiones por allí. Y muy bien que Agustina en este caso puso la voz también como un instrumento, ¿sí? Recuerden que nuestro principal instrumento es la voz. Es la voz lo primero que tenemos que educar y manejar y poder ser, adiestrarla también y trabajarla muy bien tanto en la docencia como en la parte musical, artística, profesional, porque eso nos va a dar muchísimo alcance para que podamos hacer que nuestra voz pueda no malgastarse. Bien, bueno, ahí estaba leyendo el mensaje de Lilia, justo. Perfecto. Bien, ahora vamos también a desglosar después el misterio, a ver qué era, si realmente era un teclado, si era un sintetizador o si era algún otro instrumento más. Así que bueno, generalmente todos estuvieron bastante bien en el reconocimiento del timbre, ¿sí? Así que anótense por ahí en este apartado de instrumentos que esto, lo que ustedes reconocieron de los instrumentos es el timbre, ¿sí? Porque no estaban observando no era un video musical en el cual tenían que reconocer los instrumentos, sino que lo que reconocieron es el timbre de cada instrumento. Eso es una palabra clave, timbre, que va a estar dentro de un grupo de clasificación de las propiedades del sonido, ¿sí? Así que hay muchas cuestiones acá para hablar. Perfecto, vamos a seguir avanzando, vamos a por los niveles. Bueno, acá en niveles y volúmenes lo que me interesaba específicamente era que puedan eh, mencionar, como decía el ejemplo decía, por ejemplo, si la guitarra suena en primer plano junto con las voces, lo pueden colocar de esa manera, y en segundo lugar pueden colocar que suena, por ejemplo, la batería, o puede ser que la batería suena en primer plano junto con el bajo. Algunos pusieron que directamente sí reconocían, pero no explayaron su propuesta, ¿no? No desarrollaron lo que escucharon. Así que, bueno, en ese caso, tal vez tengo que ser más puntilloso en la pregunta, decir, describa con sus palabras los volúmenes y planos. Así que esta palabra también de volúmenes se va a asociar muy específicamente con otro atributo del sonido. ¿Con cuál atributo del sonido creen que se va a asociar la cuestión del volumen?
Ya dijimos, por ejemplo, que el reconocimiento de instrumentos auditivos se asocia al timbre. En cuanto a volúmenes, ¿qué atributo del sonido creen que estamos reconociendo acá? Intensidad. Con Muy las... bien, intensidad. Intensidad Sí. sería entonces lo que tendríamos que colocar en ese ítem también, por allí en ese cuadro, para que lo tengan en cuenta, que volumen siempre nos vamos a referir a las intensidades. Y que por lo general cuando veamos el sonido en el programa, en los programas, ya sea en multipistas o en cualquier otro programa que se utilice para ver el sonido, lo que vemos en primer lugar es la intensidad de ese sonido. Así que luego lo vamos a desarrollar un poquito más a fondo este concepto. Bueno, acá menciona Agustina que la introducción suena en primer plano la guitarra y de fondo el bajo. Luego pasa a primer plano el teclado. Bueno, ahí está describiendo la primera partecita, ¿no? Donde en principio suena la guitarra casi de manera solitaria con el bajo, y luego pasa entonces el teclado que Agustina reconoció. Eh, ¿Con qué sonido crees que tenía ese teclado, Agustina? ¿Podés reconocer el timbre de ese teclado? ¿O parecido a qué? ¿Por qué te pareció que es un teclado y no una guitarra? Porque, no sé, era como que se escuchaba, como, no sé cómo explicarlo. Eh, no sé, me sonó como a un sonidito del teclado, viste que los teclados tienen diferentes Ujú. Diferentes sonidos, timbres, diferentes sonidos y timbres, ¿no? eso, timbres. Sí. Bueno, fíjense que sí, eso se reconoce y se diferencia por ahí de una guitarra por esa cuestión de que la tecla del instrumento suena a veces duro con este tipo de sonido. Ta, 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 ta. Claro, Suena bastante marcado. Y en la guitarra, si bien va a sonar marcado porque estamos tocando una sola nota, es diferente el fraseo, es diferente la intención, es diferente la forma de atacar, ¿no? El ataque que tiene ese instrumento. Así que acá Agustina mencionaba que sí, esa introducción sonaba fuerte, sonaba más en primer lugar. Después dice, cuando comienza la voz, pasa a primer plano junto con la guitarra. Estos dos se escuchan más que la batería. Y ahí estuvo muy bien, fue como que inició y lo dejó ahí, como diciendo paso al otro punto. Después habían muchas más cosas, aparecían, ¿alguien reconoció algo más aparte de una sola voz? Porque hasta ahora nadie mencionó eso. Había- Estaban los coros igual. Los coros, muy bien. Si bien era el mismo timbre de la cantante, se supone, ¿no? Ustedes que creen, era la misma cantante haciendo sus propios coros, eran otros coreutas haciéndole la segunda. parecía la misma, o las voces eran muy parecidas. Era muy parecida, pero algo especial tenía esa voz uno. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a esa voz principal que dejó muchas incógnitas. Bueno, en cuanto a la intensidad, fíjense que había como una descripción sonora de planos, ¿no? Como decía Agustina, quedó hasta la parte donde empezó a cantar la voz principal. Pero luego también en el interludio había otro solo. Luego del interludio había un solo. ¿De qué instrumento? Yo sé que lo saben. ¿Eso De no era la guitarra. De la guitarra, claro. Había un solo guitarra y hacía el mismo punteo, o al menos bastante similar al punteo del teclado, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice el punteo? Bueno, sí, era un punteo, una melodía principal, ¿no? Y de esa guitarra que aparecía. Y cuando aparecía el solo de guitarra, aparecía también en un plano principal, no era una guitarra que hacía ese solito detrás, de fondo, ¿no? Sino que pasaba al frente. Entonces, fíjense cómo uno puede ir manejando esta cuestión de la intencionalidad, de la intensidad en este caso. Cómo uno puede manejar esos planos y tener al menos una cierta referencia de lo que uno puede hacer. Que generalmente eso se repite bastante en las canciones en general, cuando uno escucha una canción y si tiene este formato de tener una introducción, un interludio, un solo, por lo general siempre va a sonar en primer lugar lo que uno quiere destacar y el resto sostiene. ¿Qué instrumentos creen que son los que marcan solamente base?
en este audio? Eso no se los pregunté, ¿no? Pero fíjense que al solamente El bajo y la guitarra. describir esto, fíjense que al momento de describir las intensidades se van a dar cuenta que nunca nadie puso el bajo, queda sonando en primer plano todo el tiempo junto con la voz, o uno dice, ¿no? Con la batería están en primer plano en el solo de guitarra. Por lo general no va a pasar eso. El solo de guitarra está en primer lugar, y el bajo y la batería, que son como dos instrumentos bastante fuertes que marcan esa base, van a estar como sostenidos, como si fuese un pequeño colchón donde se mantienen las demás armonías, como dice Julián también, donde las guitarras, que ocupaban diferentes roles, las guitarras, al menos trataban de ocupar una imagen más estéreo en los canales, iban sosteniendo cada una de la armonía, pero ya de una manera más rítmica, ¿no? Marcando ya el estilo, ¿no? Que en este caso era un estilo medio reggae, ¿no? Medio rock reggae, una cosa media fusionada. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que podemos manejar las intensidades de diferentes maneras, y en el programa lo vamos a poder hacer de diferentes maneras también. Así que bueno, esta cuestión de la intensidad ya apareció entonces el timbre y la intensidad. Y aparecieron los coros también, ya que nadie lo había mencionado antes, entonces aparecen los coros, que generalmente los coros aparecen en segundo plano y no como melodía principal. Bien, bueno, acá en Paneos, llamado panorámica también, que lo pueden encontrar en algunos programas y en algunas nomenclaturas, esto tiene que ver con cómo uno percibe el sonido en los canales. ¿Qué significa eso? Cómo percibe los sonidos en sus oídos, ya sea a través de monitores externos, parlantes, o auriculares. Generalmente en los auriculares uno lo puede captar eso porque tiene una mayor concentración. Al aislarse de todo el entorno sonoro donde uno puede estar escuchando una canción, con auriculares uno puede percibir un poquito más esto. Ahora, es importante colocarse bien los auriculares de ahora en más. Fíjense que existen dos canales, el L y el R, que sería izquierdo, left, right para el derecho, y el centro lo interpretaríamos como que está parejo en ambos canales. ¿Mm? Eso lo vamos a comenzar a trabajar en los diferentes audios, en las diferentes mezclas que vamos a hacer. Vamos a tener en cuenta y vamos a tratar de despertar esa forma de escucha en las canciones habituales que ustedes escuchan, en las producciones, lo enriquecedor que es que un sonido nos pase por todo en la cabeza, por toda la sensación de que un sonido gira de izquierda a derecha, o se establezca en un lugar, es muy enriquecedor, ya que en las diferentes mezclas, en los sonidos, en las producciones, generalmente se crea este sonido en estéreo. En estéreo significa que tiene dos canales, el izquierdo y el derecho. Se recrea de esta manera para poder aprovechar toda esa imagen que se le dice, la imagen estéreo, cuando se utiliza estos canales, el izquierdo y el derecho. Generalmente, si tenemos un audio que está todo centralizado, vamos a escuchar todo como si estuviera todo parejo. Pero en este caso, en este ejemplo de audio que habíamos visto en el diagnóstico, tenía algunas que otros balances sobre los canales. Joaquín, ¿qué pusiste vos en ese punto? En Yo los paneos. puse Menciona uno al menos. que el órgano o sintetizador, porque Ujú, yo lo percibía como un órgano, ujú, en el derecho, ujú. igual que el coro. Había un coro, creo que el que se escucha, creo que el único que se escucha está en el derecho igual, lo percibí yo. Después la Bien, guitarra y el bajo en el izquierdo. bien, eso es lo que percibió Joaquín. A ver, Maya, ¿vos qué percibiste en este aspecto del paneo? A ver si coincidimos. Al comienzo también escuché como, según yo era un sintetizador, Sí. que sonaba por el... Ahora me hizo dudar, profe, de lo del izquierdo y derecho, porque yo le busqué a mis auriculares y no Sí, encontré el left y el right. No, muy bien, muy bien. Eso después les voy a decir cómo hacer la prueba con los auriculares, ¿no? Más allá de la prueba de Windows misma, ¿no? Que dice, conecte sus parlantes y empieza a hacer el sonidito izquierda y el sonidito de derecha. no. Existen otras formas para darnos cuenta cuando nuestro auricular no trae, porque algunos auriculares no traen el L y el R, así que está bueno para comenzar a usarlos bien.
los auriculares. Así que, Maya, vos que habías puesto algo de la guitarra, ¿puede ser? En la introducción, ¿no? Claro, sí, que el sintetizador, según yo, sonaba por el canal izquierdo, puse, Ujú, y que por el otro guitarra abajo y un colchón ahí. ujú. Había un colchoncito por ahí que nadie mencionó ese instrumento todavía. Bien, bien, bien. Fíjense que ahí está como sonando al revés de lo que como colocó Joaquín. O sea que alguno de los dos ahí le pifió con el izquierdo y derecho. Porque están bien para donde están apuntando, pero está al revés. Bien, porque por allí tengo a Richard también. Richard, ¿qué pusiste ahí en paneo? Había destacado lo del coro, Ujú, porque en un momento empezaba como a pasar de un auricular al otro, bien, pero era muy sutil, iba cambiando así, y eso es lo que me llamó más la atención. bien, bien. Sí, había un coro que en realidad eran dos voces grabadas que uno estaba en canales diferentes. Pero había como un pequeño efecto que lo que hacía era que ese coro rebotaba más de un lado que de otro. Entonces del otro lado no se alcanzaba a escuchar bien. Esa era la sensación que producía, ¿no? Así que miren lo que vamos a hacer. Les voy a mencionar un poquito cómo estaba distribuido, o al menos cuál era la idea de este, Hago una de este diagnóstico. consulta. Sí. ¿Ese sería el delay ping-pong? El delay ping-pong está presente, sí, 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 y es el que rebota de un canal a otro. Y hay un instrumento que tiene el delay ping-pong, que ahora cuando lleguemos al apartado de FX, vamos a ver cuál era. Bien, en cuanto a paneos, escriban esto a modo de corrección, ¿sí? Yo anoté cada apreciación de ustedes, pero ahora vamos a corregirlo, así a todos le queda específicamente cómo estaba armado el paneo de esta obra, de este audio. Batería lo teníamos al centro. Y la batería era un solo audio en el cual contenía todos los accesorios de la batería. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos tal vez describió que escuchaba bombo, redoblante, platillo, tom 1, tom 2, tom 3, percusión, cencerro, ¿no? Entonces, toda la batería, todo el set de batería junto con percusión está todo metido en un solo audio. ¿Mm? ¿Por qué? Luego les voy a comentar cómo se hizo este diseño de batería, pero estaba en principio todo al centro y toda esa imagen estéreo de la batería era propio de la grabación individual de esa batería. No sé si me explico, pero no estaban todos los instrumentos por separados de la batería. Estaba un solo audio de la batería al centro, lo que creaba la imagen estéreo de esa batería. Así que la batería estaba al centro. El bajo, que generalmente entonces es el que marca la base principal, estaba totalmente al centro también. Ahora es probable que lo hayan escuchado tal vez un poco balanceado, porque tenía también un pequeño procesamiento en el cual le da un empuje diferente, y tal vez estaba un poquito más balanceado, ¿no? Pero la intención del bajo era que permanezca al centro y que junto con la batería no caigan en la imagen estéreo. O sea, que siempre mantengan la centralidad ahí en el audio. Habían tres guitarras base. La primera guitarra era la que se escuchaba con un efectito, en el canal izquierdo. Así que anótense guitarra base 1, ¿sí? El que tenía un pequeño efecto, estaba balanceado en el canal izquierdo. Ahora cuando hagamos la corrección auditiva nuevamente, vamos a empezar a apreciar esas cositas que estaban allí y ustedes van a corroborar a ver de qué lado lo escuchan, si el izquierdo o derecho. Después había una guitarra 2 que era muy similar, pero en derecha. Estaba completamente balanceada. Entonces ahí es como que se crea una imagen estéreo de esa guitarra, porque si una está balanceada a la izquierda y la otra está balanceada a la derecha, es como que juntas hacen una gran guitarra. ¿Sí? Pero la de izquierda estaba más con un volumen un poquito más alto como para que lo puedan reconocer igual. Después, bueno, había una guitarra que hacía arreglitos, no sé si eso lo escucharon, que todo el tiempo hacían como un arreglo o como improvisaciones de una guitarra. Esa guitarra estaba al centro también. Luego está la guitarra de solo, el solo de guitarra, también estaba al centro.
Después teníamos el coro, como les decía, hay 3 coros, pero sobre todo el que más escucharon es el coro balanceado hacia la parte izquierda, porque era como que todo rebotaba a ese lugar. Estaba el coro 1 que estaba a la izquierda, el coro 2 que estaba al centro y el coro 3 que estaba a la derecha. Como ya les digo, entonces todo esto formaba como una gran imagen estéreo. Ahora obviamente es difícil de ver todo esto y decir, bueno, ¿cómo hago para saber si había 1, 2, 3 o 4 coros? En realidad ahora estamos yendo al detalle en la corrección. Está muy bien si escucharon al menos un coro o si escucharon 2. Después si eran 3, bueno, ya era otra cosa. La voz líder estaba al centro. Así que ahí fíjense que tenemos 3 cosas que vamos a tratar de siempre en nuestras producciones, en nuestras mezclas, en lo que realicemos, de mantener al centro. Entonces eso es lo que pueden tomar como apunte. ¿Qué es lo que puedo mantener al centro en el cuestión de los paneos hablando? Batería, bajo, voz principal, y después lo demás va a quedar a criterio de lo que uno quiera jugar, ¿no? Si la guitarra la quiero dejar al centro también, o si la guitarra se va para un lado, si la guitarra va para el otro lado. Después había otro instrumento que era, que hacía como de colchón, que muchos mencionaron, que era un órgano, no sé si escucharon a hablar del nombre de Hammond, un órgano Hammond. No es Hammond, es Hammond, con H, el órgano Hammond. El Hammond. Bueno, había un órgano que iba marcando la base como un colchoncito y que eso estaba del lado derecho. Yo lo menciono al revés para que ustedes me vean así como si estuviera apuntado al derecho. El derecho. Del lado derecho estaba ese órgano sonando como si fuese como el acompañamiento también junto con la guitarra. O sea que era hilar muy fino de escuchar la guitarra y también escuchar un sonido de órgano. Así que había un órgano sonando el derecho. Que de hecho, en el final, no sé si se dieron cuenta que hay un sonido que pasa de un lugar a otro. En el final, solamente en el final pasa eso. Y pasa después por ahí, lo que decía Richard, en el coro, que por ahí hace como un zigzagueo. Pero en el final hay un sonido que pasa de un lado a otro, al menos un sonido, ¿no? Con un acorde definido, que en este caso era el órgano que pasaba de un lado a otro sobre el final ya de la canción. Sobre el final hay varias cositas interesantes ahí. Eso era lo que sucedía entonces con nuestros paneos, y también el teclado principal que hacía el punteo estaba al centro. Tal vez lo escucharon balanceado por este mismo efecto, que luego vamos a ver, que ese efecto tal vez lo que le daba era un pequeño rebote sobre un canal. Entonces, como que da la sensación de que ese sonido estaba en un lugar, pero en realidad estaba en varios lugares, o sea que está al centro. Así que bueno, generalmente esos instrumentos son los que vamos a conservar al centro. Luego, hay pequeñas reglas que uno puede romper, si no sería muy aburrido todo el tiempo hacer lo mismo, ¿no? Así que bueno, en este caso, de eso se trataba. Excelente. Vamos a seguir adelante. Bien. Por acá en la ecualización, y esto era muy interesante, ver la cuestión de la ecualización. Algo para mencionar solamente del apartado anterior, ya que estábamos mencionando lo que era el atributo del sonido anteriormente, lo que era el timbre, lo que era la intensidad del anterior. El paneo hace alusión solamente a los canales izquierdo y derecho, ¿no? Así que siempre anótense eso para tener en cuenta. Anótense por ahí: izquierdo, L, C, centro, R, derecha. Ténganlo en cuenta porque eso va a ser muy repetitivo en todo lo que hagamos en todo este año, y en los multipistas generalmente siempre aparecen de esa manera. Aparece como L, C, R. Así que eso ténganlo bien anotadito por ahí. Y anótense que la abreviatura de paneo es PAN. P-A-N. Eso anótenselo también, porque también en los programas aparece como PAN. Y uno dice, ¿y eso qué es? Y es el paneo. Así ya lo entendemos. Ecualizaciones. Describe cómo percibe la sonoridad en general. Por aquí Agustina puso, se escucha más los agudos. Y dice, para mí suena nasal con mucho énfasis en medios. Entiendo esto como que tiene mucha ecualización.
Menciona varias cosas interesantes acá, Agustina. Primero y principal, el sonido agudo, o el sonido brillante. Muchos otros pusieron también sonido brillante. Lo percibo brillante, pusieron. Algunos pusieron que el bajo tenía bastante cuerpo, que se escuchaba bastante robusto, junto con la batería, pero que a veces el punteo del teclado también sonaba bastante, y mencioné una palabra muy interesante que es la palabra estridente. El estridente es cuando el agudo ya está pasado de agudo y duele un poquito el oído de tan agudo. Y uno dice, uff, qué agudo, qué cuánta intensidad de agudos tiene. Así que cuando hablamos en la ecualización, entonces, que en la ecualización lo vamos a encontrar abreviado como EQ, así que eso ténganlo presente ahí en su blog de notas. EQ sería ecualización y eso lo van a encontrar y vamos a hablar de esa manera todo el año. Así que cuando yo les diga, ¿qué piensan de la EQ? Ustedes van a mirar y van a decir, ah, cierto, está hablando de la ecualización, no está inventando un diccionario nuevo. La EQ, entonces la EQ, que sería E y la letra Q, sería ecualización. Entonces, ¿a qué atributo del sonido hace alusión esto? Ya tenemos el timbre, ya tenemos la intensidad. ¿Y ahora a qué nos referimos? No se peleen, no se peleen. También están todos muteados, pero al menos en el chat. Las frecuencias. A las frecuencias. Bien, a eso hace alusión. Y algo anterior para llegar a la definición de frecuencia es a la altura. Eso ya lo saben. Recuerden, propiedades del sonido, tenemos altura. En principio siempre tenemos altura. Altura marca si un sonido es agudo, o si un sonido es grave, o si un sonido también es medio, como en este caso que estamos que estábamos viendo ese sonido nasal. Fíjense que Agustina menciona muy bien el sonido nasal. Cuando hay sonido nasal, y eso también apúntenlo por allí, cuando hay un sonido nasal es porque hay incremento de medios. Cuando uno empieza a escuchar, que uno empieza a hablar así, como todo muy nasal, y como parece que uno se tapa el oído, o cuando uno se resfría, ¿no? Cuando uno se resfría, generalmente uno queda nasal. Uno dice, le cambió la voz a este. ¿Por qué le cambió la voz? Porque generalmente suena bastante nasal. Por el teléfono uno puede sonar, cuando uno manda un WhatsApp, un audio, uno como que cambia un poquito la voz. No es tan real esa voz, al menos del WhatsApp. Sí, cuando escuchan a través de algún video, por ahí esa es la verdadera voz que uno tiene. Uno dice, no, pero yo no hablo así, yo hablo con bastante graves, y uno se escucha y uno dice, no hablo así. Así que por ahí lo que pasa con el teléfono no tiene nada de graves, generalmente. Así que por lo general cuando uno escucha por los parlantitos del celular no tiene nada de graves, y tiene mucho realce de medios y agudos, los teléfonos en general. Entonces por eso uno escucha generalmente como si estuviera en una cápsula hablando, ¿no? Así que eso es lo que pasa obviamente con todos los componentes que generalmente vienen en los celulares, vienen específicamente con esas frecuencias. Así que entonces, como dijo Julián, una palabra muy importante, frecuencia. Anótense eso, que la frecuencia vamos a ahondar bastante en eso, porque la frecuencia tiene que ver entonces con los agudos, con los medios y con los graves. Y de eso vamos a hablar luego, más luego diría, cuando entremos al apartado específico de frecuencia y vamos a hacer algunas pruebas ahí para tener en cuenta. Así que muy bien la descripción de Agustina en ese aspecto de la voz, sobre todo. La voz sonaba bastante nasal. Ya la cantante sonaba bastante nasal. Pero luego tenía también un efecto encima. Así que vamos a descubrir, a ver qué tenían efectos también. Pero Agustina acá en FX no puso nada. Ahí lo dejó incompleto. Dijo, yo mejor no digo nada, vaya a ser cosa. ¿En cuál? En efecto. En efecto, creo que no pusiste nada. A ver, ya. Exactamente. Ah, no, perdón. Estaba viendo la parte de arriba ya. Bien, sí, Agustina puso. Capaz que salió así Reconozco. porque lo Sí. hizo, porque lo hice en el celular. Sí, me decías eso. Capaz que quedó ahí, que no sé. Entonces dice Agustina, reconozco que la guitarra tiene efectos al igual que la voz.
y que a veces suena como voz de robot. Perfecto. No hay mejor Como que descripción para que mí esa. tenía mucho, para mí tenía mucho Tenía- efecto. la voz. Al igual que como todo, tenía bastante exageración en general. Mm, Esto se nos va a cortar en segundos solamente, así que bueno, se nos corta, volvemos para otros 20 minutos solamente para terminar de redondear esto que estamos hablando, ¿sí? Lo que mencionaba Agustina es que se escuchaba robótico y yo creo que todos pusieron en este apartado de efectos, hay algo que no suena tan natural de la voz, hay algo que le pasó a la voz, está procesada. Pusieron algunos efectos por ahí, así que ahora vamos a escuchar un poco la mezcla, ahora cuando volvamos del corte, pueden calentar agua para aquellos que están tomando mate, para escuchar en detalle esto y poder ver el proyecto también, que eso es muy interesante, vamos a ver el proyecto. Bien, entonces vamos con Sin Documentos, versión resolución. Bien, acá tenemos, perdón que le estaba compartiendo otro Sin Documentos, y este no se llama Sin Documentos. Va de vuelta. Bien, ahora sí. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chun, 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 chun. Voy a cerrar una cosita que tengo acá abierta. No guardar. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, si nos deja, acá está. Bien. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la pero sin ti. Y me muero y no quiero seguir así. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Porque sí, porque sí. No vivir sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Quiero ser la única, la única. Porque sí, porque sí, porque sí. Para llegar a ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Quiero ser la única. La vida contigo no va a terminar. Bien, ahí volvimos. Hay un perrito que se escucha ladrar, ¿no? O es el loro, como la otra vez que era un loro un loro ladrador, eso jamás visto. Quiero esos BST, dice Julián. Bueno, había muchas cosas metidas dentro de los procesamientos de los audios y también del MIDI. Acá me aparece una palabra bastante recurrente dentro de la producción, de la mezcla de tecnología. Cuando hablamos de la tecnología y música, se habla de MIDI. ¿Mm? ¿Qué es MIDI? Bueno, generalmente para explicar el MIDI hay que ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Como este. ¿Qué es lo que pasa con ese instrumento, el primero que aparecía, ese teclado, ese sintetizador? Era un sintetizador, ¿sí? Se puede llamar como un teclado también, pero virtual. Y ese teclado virtual tenía sonidos propios dentro de la computadora, ¿no? Eso se consigue, pueden ser que muchos programas vengan con esos instrumentos, como puede ser que uno los pueda importar desde afuera del software, ¿no? Descargándose un piano virtual. Es algo medio parecido a los instrumentos virtuales que uno puede tocar dentro del celular, que a veces se descarga un teclado virtual, algo similar en el cual uno puede cambiar de sonidos, pero dentro de los programas lo que tiene es que no graba en formato audio, sino que en formato MIDI. Esos bloquecitos que se veían por allí, se veían, no sé si alcanzaron a ver unos bloquecitos, algunos mayores, otros más chiquitos, ¿sí? Que marcaban más o menos el ritmo de la melodía que tocaba. Eso es el código MIDI, al menos las alturas colocadas en el lugar apropiada de ese instrumento. Ahora, el MIDI viene con sonidos, en realidad se considera sonido, no se considera sonido. Eso es lo que vamos a tratar de aprender durante todo este tiempo, de ver las diferencias que existen entre el MIDI y el audio, qué es lo que conviene al momento de grabar, si conviene grabar directamente audio o me conviene grabar MIDI, o cómo le hago para grabar MIDI también, que eso va a ser muy importante dentro de nuestros trabajos que vamos a hacer, vamos a grabar con MIDI. Así sea a la distancia, lo vamos a hacer, ya que el año pasado lo pudimos hacer, ya que eso siempre lo hacíamos en la sala de informática, en el cual teníamos todos los recursos para poder hacerlo, y ahora como a la distancia también lo vamos a poder hacer y tenemos diferentes opciones para hacerlo. Así que es una gran experiencia de poder implementar el MIDI dentro de las grabaciones, ya que hay muchas ventajas en cuanto a la edición, a la forma, al traslado, a la calidad. Hay muchísimas cuestiones a favor siempre, la grabación MIDI. Así que ese teclado virtual que sonaba era un teclado sintetizador virtual MIDI. Eso lo pueden aclarar ahí en su registro de timbres que utilizaron. Entonces era una melodía MIDI grabada, en el cual ese código MIDI es un código en el cual uno puede copiar esas alturas grabadas con el instrumento y luego lo puede convertir en cualquier otro timbre, y eso es una maravilla, es decir, no me gustó ese sintetizador, entonces ¿qué hago? Conservo la melodía grabada, pero le cambio el sonido, y le pongo un acordeón, y le pongo un sonido de guitarra, y le pongo un sonido de violín, ¿no? Entonces eso es una maravilla realmente de lo que se puede hacer con el código MIDI. Así que eso es lo que aparecía entonces como instrumento principal. Aparte después que había un órgano, como les decía, un órgano Hammond sonando, y eso sí era un audio grabado de un teclado. Ahí había una pequeña diferencia en cuanto a la calidad del sonido también, a la forma de grabación, a lo visual también.
Fíjense que lo que le decía anteriormente, cuando nosotros vemos entonces reflejado en el programa los audios, los vemos a través de diferentes picos. Y lo que vemos no son la frecuencia del sonido de la altura, agudo, medio, grave. Lo que vemos es la intensidad. Cuando el dibujo es bastante intenso, eso generalmente, bueno, el volumen está bastante alto. Cuando vemos que algunas grabaciones son chiquititas, es porque la intensidad es baja de ese sonido, el volumen es bajo. Entonces, en nuestro primer trabajo práctico vamos a trabajar mucho con el volumen. Así que ténganlo presente, que vamos a tratar de equilibrar de acuerdo al dibujo del audio particular de cada uno de los géneros que ustedes utilicen. La idea es no saturar el sonido, de poder trabajarlo con la mejor calidad sonora que uno pueda trabajar. Así que hay diferentes tips que les voy compartiendo en ese primer trabajo práctico, en el cual trabajamos entonces específicamente con el volumen y los multipistas. Fíjense que aparecían varias guitarras colocadas en color azul, por allí. Les voy a volver a compartir para detenerme en algunos pasos, en algunas partes. Al comienzo, fíjense que tenemos una batería en color naranja y un bajo en color medio mostaza, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos picos y algunas diferencias también. Fíjense que la batería tiene como unos pliegues que van de mayor, menor, mayor, menor. ¿Sí? Es el dibujo del sonido de la batería. Y el bajo tiene por ahí sonidos más largos y sonidos más cortitos. Al principio, sobre todo, hay sonidos que se mantiene porque son notas largas, y ahí aparece el concepto de la duración también dentro del sonido. Entonces acá dentro del programa podemos observar todos los atributos del sonido y manipularlos, ¿no? Lo que es la altura con las ecualizaciones, lo que son las intensidades con los volúmenes, lo que son las duraciones, ¿sí? Ya sea con las grabaciones colocadas y pudiéndola observar, o con las grabaciones MIDI también, en el cual uno puede editar si un sonido es más largo o más corto, y el timbre que habíamos reconocido al principio. Fíjense que en color azul están todas las guitarras, y había una guitarra aguda a izquierda, una guitarra 2 media, una guitarra 3 grave, y una guitarra que hacía arreglos, por allí es. Luego acá tenemos la captura del teclado, del sintetizador, tipo Roland, ¿sí? Es una librería de sintetizadores Roland, en el cual tiene todos sonidos así, todos sonidos como si fuesen los típicos sonidos antiguos analógicos de los primeros sintetizadores que aparecieron. Así que lo que trata de emular es un sintetizador real, en el cual, acá donde dice LD Hawk Lead, uno puede cambiar el timbre de ese sonido directamente desde ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos entonces el efecto que aparecía en la voz. En la voz, entonces, esa voz robótica era el autotune, el famoso autotune, en este caso versión 5, el autotune. ¿Qué es lo que hace el autotune? En realidad fue creado para poder afinar de alguna manera las voces, para poder afinar ciertas partes de las voces. Pero en la música moderna se ha utilizado el autotune como un efecto creativo de estilo. Entonces, la idea de hoy en día es, mientras más desafinado sos para cantar, mejor para el autotune. ¿Por qué? Porque te hace ese vibrato que no es natural y que te ayuda para darle ese estilo. Obviamente muy utilizado en el reggaetón, en el cual no se usa para afinar, sino para darle el efecto, ese efecto robótico. Muy parecido al vocoder que aparece, también hay otro efecto que se llama vocoder. Pero entonces el autotune era lo que aparecía para la voz principal. Algunos lo habían colocado muy bien en su diagnóstico, habían puesto, a mí me parece que es como algo parecido al autotune, o similar pusieron, así que algunos tenían conocimiento del autotune, como otros que decían, me intriga saber qué le pasó a la voz principal. En realidad la voz principal no era tan desafinada, pero tenía algunas cositas ahí en la mitad, que el autotune lo que hace es aprovechar esas alturas y hace como unos glissando robóticos, ¿no? Ahora, obviamente, todo lo que pasaba en esta mezcla estaba sobreabusado de autotune. Queda lindo colocarle un poquito, pero yo le puse bastante, cosa que ustedes digan, algo le pasa a la voz.
Entonces aquellos que conocían el efecto iban a saber cuál era. Al igual que otros efectos que aparecían, como decía Julián anteriormente, el ping-pong delay estaba presente sobre todo en el sintetizador MIDI virtual. Ya traía de por sí ese timbre, ya traía delay ping-pong. Y acá aparece un efecto que vamos a mencionar dentro de los efectos, si no lo colocaron, colóquenlo. Delay. ¿Qué sería el delay? El delay es como un eco, en realidad. Delay se escribe D-E-L-A-Y, y es un retardo de la señal. El delay es un eco producido por un retardo de la señal. Es como que la señal sale, y la señal sale, y la señal sale, y se repite, y se repite, y se repite. Y uno puede hacer que ese sonido se repita en un canal, se repita en el otro, y así, generando lo que se llama el feedback, el regreso de ese efecto. El delay es muy usado en las producciones, muy usado en la música en general. El delay es uno de los principales efectos que vamos a utilizar, junto con otro efecto que nadie lo mencionó, salvo alguien que puso que escuchaba un colchón en el teclado, en el órgano. Que dijeron, suena con sustain. Mencionaron en efecto, alguien por allí mencionó sustain, como si tuviera el pedal de sustain. Lo tienen el pedal de sustain del piano, ¿no? Que es cuando uno sostiene el sonido. Tenía algo similar, pero no tenía el efecto de sustain, sino que el efecto que tenía, de hecho, toda la mezcla, todos los instrumentos tenían un efecto que se repetía una y otra vez. Es la reverberación, mayor conocido como reverb. Se los voy a escribir ahí en el chat. Así aparece abreviado. Así lo pueden encontrar como reverberación o reverb. Ese efecto es en nuestro pilar este año. Y no es que vamos a sobreabusar de este efecto, pero lo vamos a utilizar una y otra vez, y van a ver cómo y cuánto mejora muchos audios, que inclusive nosotros podemos grabarlo desde el celular, hacer tomas desde el celular, y con aplicación de un poquito de reverb ya empieza a cambiar todo. ¿Sí? Todo depende de qué intención le quiera dar uno, qué efecto, sobre todo cuando me refiero a cuando uno canta, cuando uno hace una producción musical, o cuando uno quiere simular. La reverberación en realidad aparece como simular, tratar de simular un lugar. De hecho, cuando uno graba, lo que uno quiere hacer es que no haya reverb, que no haya eco en el lugar donde uno está. ¿Por qué? Porque si uno ya graba con el efecto natural, es imposible sacar ese efecto si uno no lo quiere. Entonces lo que uno necesita hacer es grabar lo más seco posible. Por eso se usan alfombras, madera, bueno, ni hablar todos los paneles acústicos, para lograr que no haya ese sonido, aparte de aislar del resto, si no se escucharía el loro, el perrito de afuera, ¿no? Se escucharía todos los animales que uno tiene en la granja, en el zoológico. Así que la reverberación nos va a servir muchísimo como efecto digital, aunque la reverberación es uno de los efectos naturales acústicos, y eso anótenlo por ahí. La reverberación entonces es un efecto natural acústico. Voy a anotar acá, es un FX natural acústico. Eso se produce naturalmente en el lugar. ¿Alguna vez entraron en algún lugar donde no hay sillones, no hay muebles, y hablan y se escucha, como uno dice, con eco, se escucha como grande, y uno aplaude y se replica, ¿no? Los lugares grandes y que no tienen mucho poder de absorción, ¿sí? Que eso es lo que pasa. Cuando uno tiene sillones en la casa, los sillones absorben. Si uno tiene madera en la casa, la madera absorbe. Si uno tiene algo, lo que sea, absorbe el sonido. Pero cuando uno no tiene nada y tiene las paredes solas, las paredes por sí solas no tienen la capacidad de absorción suficiente, entonces ahí empieza el rebote por todas partes, y ahí se produce lo que conocemos como eco, que es lo que generalmente todos mencionaron. Se escucha como un eco, y es perfecto porque es lo que naturalmente a nuestro oído se destaca, el eco. Pero sobre todo entonces aparece este concepto de reverb o reverberación, y eso lo vamos a utilizar y lo vamos a oír permanentemente.
Así que eso sería con el tema de los efectos, sobre todo. A ver si hay algo más que les quiero contar de esto. Bueno, habían algunos plugins metidos, acá aparecen otras palabras, el plugins. Plugins también se escribe como plugins y se dice plugins. Yo siempre lo menciono mal, porque lo menciono como está escrito, plugins, pero no es plugins, es plugins. Son también aderezos que uno puede encontrar fuera en otros programas y puede funcionar muy bien en los multipistas. Por ejemplo, acá lo que les estoy mostrando, no sé si lo están viendo ahí, pero es... Sí, no se lo estoy mostrando nada. Creo que lo estoy viendo yo solo. Bueno, no importa. Aparecía el plugin entonces de algunas guitarras que simulaban amplificadores también, y eran amplificadores virtuales. No está porque los cerré yo, no importa. Entonces, aparecen muchas cosas que se pueden agregar. Ahora, no es que vamos a arrancar directamente con eso y vamos a empezar a descargar plugins, a llenar nuestra computadora de virus, porque no es la idea. Vamos a trabajar con lo que trae el Reaper, con las opciones que nos da, y en principio con este primer trabajo práctico que va a ser utilizar, amigarse, familiarizarse con las herramientas y empezar a usar la creatividad también en base a esto. Bien, hasta ahí entonces hemos corregido nuestro diagnóstico auditivo, hemos visualizado muchas cosas muy interesantes, hemos hablado de pequeñas cositas que nos van a disparar luego para hacer algunas lecturas que vamos a ir haciendo en el transcurso de este cuatrimestre, en el cual va a haber unos cuestionarios que les voy a ir enviando a modo de teoría. Les voy a enviar un material para que vayan leyendo y familiarizarse con esto que hablamos. Frecuencia, amplitud, envolvente, plugins, VST, ¿no? Por ahí mencionó Julián VST y uno dice, ¿de qué está hablando VST? Que es una marca nueva, ¿no? No, VST existe dentro del mundo de la tecnología y la informática aplicada a la música. Así que todo eso va a estar dentro de un gran diccionario teórico que va a ser un poquito diferente al del año anterior, con algunos cambios en los cuestionarios sobre todo, para que ustedes puedan ir absorbiendo ese material teórico por un lado y viendo la parte práctica en los prácticos, valga la redundancia. Esa sería la idea. Entonces, está activo nuestro primer trabajo práctico, ya les puse la fecha de entrega, que va a ser de lunes a lunes, no sería este lunes, sería el otro lunes, para comenzar a entregar, y tiene una semana a partir del otro lunes hasta el otro lunes. Hablando del otro y del otro lunes, sería una cosa así como del 17 al 24. Eso habíamos establecido. Así que eso ténganlo en cuenta, que esa va a ser nuestra fecha inicial de la entrega de ese práctico. A medida que van haciendo ese práctico... Igual nos conectaríamos nosotros el 17, ¿no? Le no. pifié de número. No. Nosotros siempre cada 2 semanas. Claro, Por cada eso 2 semanas. 19. Sí, nosotros cada 2 semanas. O sea que esa semana que nos volvamos a conectar, ustedes están todavía en ejercicio del primer trabajo práctico. Así que eso ténganlo presente, que las clases siempre van a ser cada 2 semanas, salvo que suceda algo extraordinario. Pero siempre vamos a tratar de aprovechar de esta hora y 10, hora y 20 minutos que tenemos cada 2 semanas. Entonces, bien, esa sería la idea. Y si tienen cuestiones particulares, dudas, ¿sí? Recuerden escribir al email, el mensaje, si dicen, che, yo intenté descargar el programa, pero me apareció este cartel. Manden captura, ¿sí? Si son problemas técnicos, así de decir, no sé qué le pasó a mi computadora, manden capturas y bueno, en el momento que lo pueda ver, lo voy a ver y lo vamos a tratar de resolver. Y si no tienen dudas, denle para adelante solamente, ¿sí? Y si tienen una primera entrega borrador, si ustedes dicen, che, hasta ahí, no sé si tengo dudas si está bien el trabajo o falta más, pueden enviar un bosquejo de su trabajo, o al menos capturas, si ustedes no quieren hacer todo esto de exportarlo ya, pueden hacer algunas capturas de su pantalla y decir, mirá, más o menos tengo esta multipista, hice esto, voy bien, ¿no? Y eso los puede ir ayudando a distancia, como para que no sean tan largas las semanas.
Así que bueno, en estas semanas lo que les voy a ir subiendo es el material teórico para que vayan leyendo de a poquito. Lo que me interesa mucho es que puedan empezar con el multipista y empezar a ver si lo podemos instalar bien y si no tienen problemas con eso. Así que bueno, hasta acá vamos a dejar. Esta clase se las voy a resubir por si quedan dudas o lo que fuese en estos próximos días. ¿Alguna duda que se pueda resolver ahora? ¿O pregunta? ¿O lo que quieran decir? Me encanta, Yo no, este profe. grupo es... ¿Ninguna, Joaquín? ¿Ninguna? Profe, Perfecto, sí, dime. yo ayer estuve con el Reaper Sí. y me pasaba que no podía, vio que no, para cortar el audio, yo lo quería cortar desde el principio. Ujú, Y era como que no me dejaba, solo me corría la pista. ujú. ¿No aparece la flecha doble? Viste que la Sí, flecha, aparece, la pero si flecha yo, doble. La flecha doble sí, esa es la que nos va a poder desplazar o acortar. En caso ajá, que uno diga, bueno, no lo pude hacer por algún motivo, y uno dice, ¿y qué puedo hacer al respecto? Lo que uno puede hacer es también cortar el audio directamente. Eso no lo expliqué en el tutorial porque no quería meterme ahí en el cortar. Pero si ustedes se posicionan con el cursor directamente en el audio, donde ustedes quieren cortarlo o directamente, se posicionan con el cursor, les va a aparecer la línea de tiempo y directamente le presionan la tecla S y ya directamente cortan el audio. Así de simple sería la cuestión. Y ahí sí les va a quedar más cortito el audio y lo pueden desplazar si es que no le funciona lo de acortar. Pero por ahí tal vez alguna opción que está marcada, ¿eh? Puede ser que alguna opción puede ser que esté marcada. Así que te voy a averiguar eso por las dudas que a alguien más le pueda pasar, que eso puede ser que a alguien más bueno, le suceda. Así que eso por un lado. Perfecto. Bueno, y si tienen otra duda, luego me pueden escribir o me pueden mandar captura de pantalla o lo que necesiten. ¿Dale? Muy bien, han sido muy amables por estar del otro lado y con la cámara prendida, así que eso lo tengo muy en cuenta a cada uno de ustedes. Así que gracias y seguimos en contacto. Nos vemos. Chao, 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 chao. profe. 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 Chao, profe. Adiós.